Bueno, vamos al 12. Dice, las siguientes equivalencias son correctas, me queda 310 grados Kelvin, no tengo que pasar a grados centígrados. Bueno, temperatura era temperatura en grados Kelvin menos 273. Eso me da la temperatura en grados centígrados. Entonces la primera temperatura en grados centígrados, 310 menos 273, ¿cuánto da eso? 37. Este es verdadero. Verdadero, este es el A. El B, menos 491 grados Fahrenheit equivale a 0 grados Kelvin. Bueno, teníamos que temperatura en grados Kelvin menos 273 sobre 100 era la temperatura en grados Fahrenheit menos 32 sobre 180. Entonces acá me queda menos 491 grados Fahrenheit menos 32 dividido 180. Eso no sé cuánto da. Entonces menos 2,55. Eso lo tengo que multiplicar por 100. Me va a quedar menos 255. A eso le voy a sumar 273. O sea que es falso. 45 grados. Falso. El C, 15 grados centígrados. Es igual a 59 Fahrenheit. Entonces, temperatura en grados Fahrenheit menos 32 sobre 180 era igual a temperatura en grados centígrados sobre 5. Temperatura en grados Fahrenheit 32 sobre 180. 15 dividido 100. 0,15 por 180. Y se me queda temperatura en grados Fahrenheit menos 27 más 32. No sé qué es verdadero. Verdadero. Después tenemos el D. 450 grados Kelvin dice que es igual a 350,6 grados Fahrenheit. El E era 98 grados Fahrenheit igual a 37. 37 grados centígrados. Entonces, acá tengo temperatura en grados Fahrenheit menos 32 sobre 180 era igual a 450 menos sobre 100. Esto da 0,36 que lo multiplico por 180. Ah. ¿Está bien? $4.50 menos 2.73. Sí, el D. Que... Ya está. Por 180.
318,6 y a eso le sumo 32. Entonces, ¿verdad? 350 es verdad. Y después, temperatura en grados centígrados sobre 100 era la temperatura en grados Fahrenheit, 98 menos 32 dividido 180. 0,37. Por 100, multiplicando, me queda que la temperatura en grados centígrados 37 grados. Y era el mismo valor. O sea que el falso es la B. Hay que marcar que esa sería la A. ¿De acuerdo? Bien. A copiar. Bueno, entonces me dice, ¿cuál es la temperatura que es igual la temperatura en grados centígrados con la grados Fahrenheit? En el primer cuadrito habíamos llegado que menos 40 sobre 40. ¿Cómo se calcula? Le damos X a grados centígrados y X, como son X los dos, son iguales. Multiplico cruzado. Entonces me queda 180 por X. Acá hago propiedad distributiva, 180 por X, menos 3200. Agrupamos las X, me queda 80X. 80 dividido menos 3200. Me queda que el valor, que son iguales los dos, es menos 40, tanto centígrados como Fahrenheit. ¿Respuesta? Ese es el procedimiento para resolver. Ya lo habíamos hecho. El aluminio es de 2,3 por 10 a la menos 1 sobre grados centígrados. Por lo tanto, si una barra de aluminio y de a 10 grados centígrados se eleva a la variación de la barra será. A 30 se eleva. ¿Este era qué número era? El 14. Bueno, esto se llama dilatación. La fórmula de dilatación son dos. Cuando a usted le pide lo que se alarga o la dilatación, se aplica esta formulita. La dilatación, lo que se dilata, delta L se calcula como longitud inicial por alfa por el delta T. Acuérdense que este delta T sería temperatura final menos temperatura inicial. Esta formulita es de dilatación. Esta es la longitud inicial, expresada en metros. Sí, esta en 1 sobre grados centígrados. Este se llama, vamos a ver acá, coeficiente de dilatación lineal. Este alfa. Coeficiente de dilatación lineal. Esta es la longitud inicial y las temperaturas. Entonces, acá lo que me está pidiendo, ¿cuánto se dilata? Entonces, sacamos que delta L es igual, longitud inicial, 2500 milímetros. ¿Milímetros era? Sí. Milímetros. Por el coeficiente que es 2,3 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados centígrados, temperatura final 30 grados centígrados, menos 10. Bueno, entonces me va a quedar que delta L va a ser 2500 milímetros por 2,3 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados centígrados por 20 grados centígrados. Grados centígrados y me queda el delta L en mililitros. Sería 2500 por 2,3 por 10 a la menos 5 por 20. Esa sería la cuenta y me da la dilatación que sufre el 1,15 milímetros. Le digo así, mi niña Ludmila. ¿Hay alguna respuesta? La E.
¿Se entendió? O sea que ahí tienen que aplicar esta nueva fórmula. La fórmula de dilatación, se llama dilatación lineal. Después vamos a ver las otras dilataciones. Dilatación lineal. La fórmula. Okay. Densidad 1,13 gramos. A 0 grados centígrados. Flota entre dos aguas en un sitio por el temperatura. Ah, ese no lo vamos a hacer porque ese es empuje y todavía no vemos empuje. Ese saltémoslo porque eso está relacionado con el empuje. Y todavía no sabemos lo que es empuje, así que... El 16. El comportamiento de dilatación del agua se considera anómalo porque Bien. entre 0 y 4 grados centígrados el agua se dilata en lugar de contraerse al aumentar la temperatura. Bueno, vamos al caso del hielo. Usted tiene que la densidad del agua es 1 gramo centímetros cúbicos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que yo tengo 1 gramo en 1 centímetro cúbico. Si esa agua yo la congelo, ¿qué pasa con el hielo? ¿Se hunde o se flota? ¿Hunde o flota? ¿Ah? Flota. No acabo de hielo que queda flotando así. ¿Sí? La masa no cambia porque los gramos no van a cambiar. ¿Qué va a cambiar? El volumen. Quiere decir que la densidad del hielo es menor que la densidad del agua, si no, no flotaría. Lo mismo pasa con el aceite del agua. Al ser menos denso, queda arriba. El hielo queda arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tiene menos densidad, ¿qué pasó con el volumen? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó, porque si aumenta el volumen, disminuye la densidad. Acuérdense que densidad era masa sobre volumen. Mayor volumen implica menor densidad. ¿Sí? Entonces, la densidad del hielo es menor que la densidad del agua. ¿Sí? Eso a los 0 grados centígrados. Después dice que hay un comportamiento anómalo. ¿Por qué? Porque cuando el agua está más fría, entonces este es el caso del hielo, ¿no es cierto? Esto para una temperatura 0 grados centígrados, está formado. Se derrite el hielo. Entonces tenemos una temperatura entre 0 grados centígrados y temperatura final 4 grados centígrados. Si yo aumento la temperatura, vamos a suponer que estoy calentando agua. ¿Qué pasa con el agua caliente? ¿Sube o se baja? Exacto. Es lo mismo que pasa, acuérdense que es un fluido. Todos los fluidos al calentarlo suben. Por eso las estufas, que también estamos el aire también es un fluido, al calentarse sube y el aire frío baja. Entonces todo lo que es frío baja y todo lo que es caliente sube. Por lo tanto, la densidad en 4 grados, la densidad del agua a 4 grados centígrados tendría que ser menor a la densidad del agua a 0 grados centígrados. Porque dijimos que nosotros a medida que lo calentamos el agua sube. Entonces si sube tiene menor densidad. Pero dice que hay un comportamiento anómalo que indica que esto pasa de entre 0 y 4 grados, pasa todo lo contrario. Que la densidad de 4 grados es el comportamiento anómalo. Esto es lo que se tendría que hacer. Esto es lo que sería lo normal. Lo que tendría que suceder, que la densidad del agua a los 4 tendría que ser menor. Pero debido al comportamiento anómalo del agua en esta temperatura, pasado los 4 sigue normalmente como corresponde. Anómalo. Indica que la densidad del agua a 4 grados centígrados es mayor a la densidad del agua a 0 grados centígrados. 0 grados centígrados. ¿Sí? Ese es el comportamiento anómalo que me dice que tiene el agua. Entonces, préstame un chico ahí con las respuestas.
Dice acá. ¿Se entendió esto? Bien. Entonces dice, el comportamiento de dilatación del agua considera anómalo porque entre 0 y 4 grados centígrados el agua se dilata en lugar de contraerse. ¿Qué pasa acá? Si tiene mayor, vamos a ver, mayor densidad, acá, al tener mayor densidad, tiene que decir que el volumen a 4 grados centígrados es menor al volumen a 0 grados centígrados. Porque al tener menor volumen, acuérdense, menor volumen implica mayor densidad. ¿Sí? Por esto. Si mayor volumen, menor densidad, a menor volumen, mayor densidad. Entonces esto es falso, porque me dice que entre 0 y 4 grados, entre 0, el agua, perdón, se dilata. Sí, este es el verdadero. Entre 0 y 4 grados, no se contrae. Todo lo sé. Porque estamos hablando de que aumenta, sí. En realidad tendría que ser esto, porque acuérdense que esto es lo normal. Lo normal dice, está relacionado con el volumen, que el volumen a 4 grados centígrados, volumen del agua a 4 grados centígrados, es mayor al volumen. Quiere decir que en lo normal, a mayor temperatura, se dilata el agua. Pero esto es anómalo, es todo al revés. Quiere decir que a 4 grados centígrados se contrae. Acá se dilata, y acá se contrae. Como me dice que tiene un comportamiento anómalo, sucede que se contrae en vez de dilata. Entonces es falso, pues me dice que en el punto A, entre 0 y 4 grados, el agua se dilata en lugar de contraerse, ¿ves? Todo al revés. Se contrae en lugar de dilatarse. En agua de estado sólido veamos acá, en estado sólido es más densa que en estado líquido. Acá, fíjense, falso también, porque dijimos que la densidad del hielo es menor que la densidad del agua. Entonces acá estamos correspondiendo el punto B. Cuando el hielo se enfría por debajo de los ceros se dilata en lugar de contraerse. Cuando nosotros enfriamos el hielo, ¿qué pasa con el volumen del hielo? Supuestamente, vamos a un cuerpo porque es sólido. ¿Qué pasa cuando enfrío algo sólido? ¿Se dilata o se contrae? Se contrae. Acuérdense, si yo tengo un metal, porque estamos hablando de cuerpo sólido, si al metal lo caliento se dilata y si lo enfrío se contrae. Bueno, en el hielo pasa lo mismo porque es sólido. Entonces, si yo lo enfrío de 0 por debajo de los 0 grados, se va a contraer en vez de dilatarse. Y acá te dice, cuando el hielo se enfría por debajo de los 0, se dilata. Falso. Se tiene que contraer porque estamos enfriando. Si lo calentamos, se tendría que dilatar. Es un sólido, pero sé que es un sólido. ¿Sí? Entonces, falso. Entre 4 y 100 grados centígrados, o sea que ahí volvemos a lo normal. Volvemos a lo normal, que tendríamos... Porque este es lo anómalo, que pasa en 0. Pero después de los 4, vuelve a lo normal. ¿Qué pasaba cuando aumentaba la temperatura? Se dilataba. Entonces dice, entre 4 el agua se hace más densa. Falso. ¿Sí? El agua se hace más densa, se hace menos densa al aumentar la temperatura. ¿Por qué menos densa? Porque acuérdense que el agua caliente sube y el agua fría baja. Entonces eso es menor. Entonces, sería nada de lo anterior es correcto. ¿Se entendió? Sí. Es medio complicado esto, el comportamiento anómalo del agua, pero todo lo demás... ¿El comportamiento anómalo cuándo es? O sea, entre 0 y 4 grados centígrados. El comportamiento anómalo se cumple entre esta temperatura, que en lugar de dilatarse se contrae. Ese significa comportamiento anómalo. Quiere decir que entre 0 y 4 grados centígrados sucede el comportamiento anómalo. Lo normal sería esto, que se dilatara. Pero no, entre 0 y 4 grados se contrae. Por eso se llama comportamiento anómalo del agua. Bien, entonces. ¿Qué dice el 17?
Ahí lo saqué. Bueno, y súmale el 1,25 y saca la altura. A eso. Es decir, que la altura total del primer pino va a ser lo que sea. ¿Cuánto le dio? 12,4. 12,4 metros más 1,25. Y ese tendría que darle la altura del... Bien, como dice el... Si un vaso de vidrio I igual a 24 sobre 6. Ah, el vaso de vidrio, a ver, creo que el coeficiente de dilatación volumétrica, creo que está. Porque a veces te da lineal, a veces volumétrica. 13,6. ¿Hay alguna respuesta? Sí, creo que este es el... Para mí es el lineal. Le voy a poner alfa. Vamos a sacarlo con el lineal. Alfa es el 24 por 10 a la menos 6. El alfa del vidrio. ¿Hay alguno? ¿Le dio a Tommy? Sí, estoy viendo. Me parece que la D. La D. Listo, anótelo. Le da el volumen inicial. A una temperatura inicial de 32 grados Fahrenheit. Que es lo que acuérdense que el 32 grados Fahrenheit era 0 grados centígrados, ¿se acuerdan? Totalmente lleno de aceite. Y ahí sí, este es el de aceite. Este es el volumétrico. 0,0007 sobre grados centígrados. Temperatura final, 80 grados centígrados. Bien. Bueno. Entonces, ahora, habíamos visto coeficiente de dilatación lineal, ¿sí? La dilatación volumétrica, esto para los sólidos, pues sólidos. Pero vamos a poner coeficiente de dilatación, dilatación volumétrica. Porque nosotros le dimos recién en la dilatación lineal. ¿Se acuerda que habíamos dado la primera fórmula de dilatación lineal? Esta es la volumétrica. Pero esta volumétrica corresponde a los sólidos, nada más. Sólidos. Entonces, en los sólidos, el coeficiente de dilatación volumétrica es el volumen inicial, 3 veces el valor de alfa. Ese es para los sólidos. ¿De acuerdo? Porque a mí me dan los sólidos la lineal. En cambio, los líquidos no tenés lineal. Te da directamente la volumétrica. Entonces, los líquidos... La dilatación volumétrica es el volumen inicial y ahí aparece este, que es el coeficiente de dilatación volumétrica. Este se llama coeficiente dilatación volumétrica. Siempre cuando haya líquido no existe el lineal, siempre es volumétrica en los líquidos. En los sólidos va a haber lineal. ¿Se entiende? Bueno, de acá vamos a aplicar otra formulita, porque son dilatación. Si a usted le pide el volumen final, esa dilatación, volumen final, se calcula como el volumen inicial 1, en el caso de los sólidos, 1 más 3 veces alfa por el delta T. Este es los sólidos. En los líquidos, el volumen final es igual al volumen inicial, 1 más
por el delta T. ¿Sí? Aparece. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre el sólido y el líquido. Entonces, ¿qué me pide en la A? ¿Qué le pide la pregunta A? Bueno, acuérdense que tienen el vaso lleno de aceite. ¿A qué temperatura? A 0 grados centígrados. Y lo calientan hasta 80. Entonces se va a dilatar el vaso y el líquido. Si se dilata más el vaso que el líquido, el aceite no se derrama, porque al dilatarse va a tener mayor volumen el vaso, menor volumen, entonces. Pero si se dilata más el aceite que el vaso, el aceite se derrama. Vamos a ver qué volumen adquiere cada uno. Entonces, primero sacamos el volumen que va a tener el aceite, el volumen final del aceite. Acuérdate que es el líquido. Habíamos dicho que es el volumen inicial, 1 más el gamma por el delta T. Entonces, el volumen final del aceite son 100 centímetros cúbicos, 1 más 0,0007, 1 sobre grados centígrados, 80, porque 80 menos... Por 80, porque entre 80 y 0, la diferencia de temperatura. ¿Cuánto? Si hay coincidencias. ¿Cuánto veo? Sería 100 por paréntesis, 1 más 0, son 307 por 80. 105,6. Quiere decir que el volumen final es de 105,6 centímetros cúbicos. Vamos a ver cuánto se dilató el vidrio. Y este es volumen inicial, 1 más 3 veces alfa por el delta T. Entonces, el volumen final del vidrio, 100 centímetros cúbicos, 1 más 3 veces alfa. ¿Cuánto era el alfa del vidrio? 24 por 10 a la menos 6. 1 sobre grado centígrado por 80. Y ahí me da el volumen final del vidrio. $100,02. ¿Está bien? ¿Por 24 o 3,24? No, 3 por 100,57. 100,57 centímetros cúbicos. Quiere decir que sí, se derramó, porque el volumen del aceite es mayor al volumen que se dilató. Entonces, ¿qué decía el punto A? No, es falso entonces. Sí se derrama, porque el volumen del aceite es mayor al volumen del que se dilató el vidrio, entonces se derramó el aceite. El B, El volumen del aceite es de 105. bueno, ese era verdadero, ¿cierto? Volumen B, volumen del aceite, es 105,6. ¿Así? Entonces es verdadero. El C. El volumen derramado es igual a 5,3. Y tengo que sacar la variación de volumen. Era 105,6 centímetros cúbicos menos
100,57. 5,03. Entonces, uy, 503, ¿y ahí cuánto te dice? 5. No, entonces falso. 5,03 centímetros cúbicos. Entonces falso. El D. Si se temperatura a 20 grados centígrados más el volumen de la gente será de 5 centímetros. Espera, si no va a golpear este. A 20, o sea, si suma, quiere decir que la temperatura final es 100. Porque aumenta en 20 grados, dijo. Aumenta si 20 grados más el volumen de aceite será de 107 centímetros. Bueno, volumen final del aceite era igual a 100 centímetros. Bueno, vamos a poner un poquito más por acá porque no va a entrar. Hay 3 nomás. 3, bueno, tráelo. Toma 3 ahí. Pincha pelota que son. No pasa nada. Veamos. Vamos a poner el volumen final del aceite era 100 centímetros cúbicos, 1 más el 0,0007 por 100. Esto es 1 sobre grado centígrado. Y ahí me da el volumen final del aceite. Por 100. ¿Verdadero? Bueno, entonces acá hay que corregir algo. ¿Verdad? No pueden haber dos falsos. 107. Nuestra opción B y D son correctas. Ah, hay una opción. B. Bueno, listo. Yo creí que había eso. Entonces la opción es entonces. No, yo creí que llegaba ahí no. Entonces la respuesta es la E. B y D son correctas. Perdón, no la había visto la. Dice. Una barra de metal de 30 centímetros de longitud se hidrata a 0,075 centímetros. Cuando su temperatura aumenta 0 grados centígrados a 100 grados centígrados. O sea, me da el delta T 100 grados centígrados. ¿Cuánto se dilató? 0,075. 0, 0,075. 0,075. 75 centímetros. Sí. Una barra de un material diferente y de la misma longitud se hidrata a 0,045. Entonces, esta es la longitud inicial. La misma longitud, 30 centímetros. Un delta L2, 0,045 centímetros. Para el mismo momento de la temperatura. Una tercera barra también de 30 centímetros de longitud, digamos, de metales anteriores, y por sus extremos, a la hidrata a 0,065 centímetros. Entre 0 grados y 10 grados, 100 grados de centígrados. O sea que el mismo delta T. ¿Cuál es la longitud inicial de cada una de las cosas de la barra? Bien. Entonces, ¿qué es esto? Ahí apareció el gato volador. El gato atrozante ese, mira, me hace el avión. Primera barra. Esta es la barra 1. Entonces tiene una longitud inicial. Me dice que tiene una longitud inicial de 30 centímetros, ¿no es cierto?
Entonces, el delta L1 es de 0,075. Después yo tengo otra barra la misma longitud. La barra 2, 0,045. Y después combino estas dos barras. Digo esta, Esta es la primera barra y esta es la segunda. Entonces, combino las dos con la misma longitud. Yo acá voy a tener una parte de una. ¿Sí? Ahí tengo una barra 1, 30 centímetros. 30 centímetros. Cuando combino, ahí tengo una parte. Yo lo que tengo que sacar, ¿cuánto vale el L1 este y el L2 este? ¿Sí? La longitud inicial de cada uno. Longitud inicial. ¿Sí? Está formado por dos materias. Bueno. De acá, sacamos de la barra 1. Entonces decimos que el delta L, ¿se acuerdan que el delta L era la longitud inicial? Alfa 1 por delta T. Sí, ahí tengo la dilatación 1. Entonces, ¿qué vamos a sacar? El coeficiente de dilatación 1, que no lo tengo. Entonces, despejamos alfa 1 y me queda que el delta L1 dividido la longitud inicial por el delta T. Entonces, ¿cuánto es la delta L1? 0,075 centímetros dividido 30 centímetros por 100. Este se va, y ahí me da el alfa 1 del primer material. 2,5 por 10 a la menos 5, 1 sobre grado centímetro. Ahí tengo el primero. Vamos a sacar del segundo. Para el segundo, el alfa 2 es igual a delta L2, es lo mismo, solamente que este se dilata delta. Entonces me queda 0,045 centímetros dividido 30 centímetros. ¿Qué pasó? Mierda, que es ruido raro. Me atoré también. Sí. 0,045 dividido 30%. ¿Me te parece? 1,5 por 10 a la menos 5 también. Ya tengo los coeficientes. El delta L3, ¿por qué está compuesto? Por el delta L1, lo que se dilata 1, por lo que se dilata el 2. Pues está formado por dos materiales. Entonces uno se va a dilatar 1 y el otro se va a dilatar. Entonces, el delta L1, ¿cómo es? Longitud inicial 1 por alfa 1 por delta T. Más el delta L sería longitud inicial 2 por alfa 2 por el delta T, e igual a lo que se dilatado, ¿cuánto era? 0, sí, que es el delta L3.
Alfa 1, y en T lo tengo. Lo que yo tengo que averiguar es la longitud inicial 1 y la longitud inicial 2. Entonces digo, longitud inicial 1, alfa 1, ¿cuánto me dio? 2,5 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados centígrados por 100 grados centígrados. Este con este. Más longitud 2, el alfa 2, 1,5 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados centígrados por 100 grados centígrados, igual a 0,065 centímetros. Bien. ¿Cuánto da el primero? Este. 2,5 por 10 a la menos 5 por 100, que es el primero. Entonces, me da acá. 2,5 por 10 a la menos 3, longitud inicial 1. Más, el otro es 1,5 por 10 a la menos 5 por 100. Longitud inicial 2 igual a que 0,065. ¿Sí? Si sumo la longitud inicial 1 más la longitud inicial 2, ¿cuánto me da? No. Vamos nuevamente. Pregunta. Si sumo la longitud inicial 1 más la longitud inicial 2, ¿cuánto me da? Si sumo este más este. 30 centímetros. Sumo esto, me da lo mismo. Quiere decir que acá longitud inicial 1 más la longitud inicial 2 me tiene que dar 30 centímetros. Entonces me queda un famoso sistema de ecuaciones, donde acaba un 1, acaba un 1, y ahí me lo saca con la calculator. Sistema de ecuaciones. ¿Esa no se puede hacer? No, qué feo. Bueno, va a sacar nada con eso. No tengo. Usted qué darle al agua. Lo que da al agua, si la sacó mal ella, le echamos la culpa al agua. Está con toda la presión. Sí, 0,065. ¿Cómo anda con el gato volador? Bien, ahí anda. 20. Quiere decir que la longitud inicial 1 es 20 centímetros y la longitud inicial 2 es 10 centímetros. ¿Respuesta? Bien. ¿Se entendió? Es medio larguito, pero... A ver, ¿dónde está el chiqui? El 19 dice: se tiene un volumen inicial de agua de 500 centímetros cúbicos. A una temperatura inicial... se extraen, acuérdense que si se extraen es negativo, 15 kilocalorías. Temperatura final del agua. Bueno, acuérdense, como es agua, 500 centímetros cúbicos, ¿qué masa corresponde de agua? ¿Cuánto pondrían de masa si es 500 centímetros cúbicos? O 500 mililitros, si les gusta. ¿Cuánto sería en masa? ¿Sí? ¿500 qué? ¿Sí? ¿500 qué? No, gramos. Acuérdense que es centímetros cúbicos, entonces 1 gramo centímetros cúbicos, 1 gramo mililitro. Son 500 gramos de agua. Esto lo voy a pasar a, porque tengo gramos, a calorías. Entonces decimos, 1 kilocaloría son 1000 calorías. Quiere decir que me queda menos 15.000 calorías. Entonces, de acuerdo a esto, tengo calor es igual a la masa
Dale, experiencia. ¿Está grabando? Sí. Se escuchó todo. Va a tener que borrar esa parte, profe. Sí. Ah, no. Bien, entonces, calor no tengo, sería menos 15.000 calorías. La masa la tengo, 500 gramos, una caloría, gramos, grados centígrados, esto con esto se va. Temperatura inicial, 30 grados centígrados. Entonces, acá va a quedar menos 15.000 calorías. Acá me queda 500 calorías, grados centígrados, temperatura final menos 30 grados centígrados. Este que está multiplicando lo paso dividiendo para el otro lado, me queda menos 15.000 calorías dividido 500 calorías, grados centígrados. Y esto me va a quedar temperatura final menos 30 grados centígrados. ¿Cuánto da 15.000 dividido 500? Menos 30 a caloría con caloría me queda menos 30 grados centígrados. Le paso sumando el 30 grados centígrados, quiere decir que la temperatura final es 0 grados centígrados. Esa es la respuesta. D, de dedo. Fácil. Cortito y al pie. D. El calor a 0,50 kilogramos de hielo. Entonces, masa de hielo, 0,50. 0,50 kilogramos. Bien. A menos 10 grados centígrados, ¿cuántas kilocalorías se requieren para convertir el hielo en vapor a 110 grados centígrados? Dice usar no sé qué el vapor. Ajá. Tenemos, ese no se lo da, pero yo se lo voy a dar. El calor específico del hielo. 0,40. ¿El del hielo? Sí. 0,40. No, del hielo. Ah. No se lo da. No. Entonces 0,5. Caloría, gramos, grados centígrados. Calor específico del vapor, 0,40 me dijiste. 0,40. Sí, lo mismo, caloría. Pues me pide kilocalorías. Entonces vamos a poner kilocalorías, kilogramos. Acá es lo mismo. Es lo mismo poner kilocalorías. Entonces 0,40 kilocalorías, kilogramos, grados centígrados. Temperatura de fusión del hielo es 80 kilocalorías, kilogramos. El calor latente de vaporización, 540. Bueno, ya conocemos el del agua. Bueno, acá hay que hacer lo siguiente. 19. Bien. Esto es así. Tengo acá. Esta es la temperatura. La vertical es temperatura. Temperatura en grados centígrados. Esto es calor. Empieza primero en menos 10 hasta, acá tengo menos 10 hasta 0 grados centígrados. ¿Sí? Ahí calentó, entregó una cierta cantidad de calor de acá hasta acá que se llama Q. Llegó acá, acuérdense que acá está en estado sólido, es hielo. Empieza a fundirse o a derretirse. Y hasta acá se derrite todo,
de acá pasa de sólido a líquido. Entonces ahí yo estoy entregando una cierta cantidad de calor, U2, hasta acá. Todo está en estado, entonces ahí empieza a subir la temperatura hasta 100 grados centígrados. Lo tengo 100. Entonces llega acá. Entonces ahí estoy entregando una cantidad de calor Q3. Acá está en estado líquido. Acá empieza a transformarse en vapor. Esto sería Q4. Acá pasa de líquido a vapor. ¿Y a cuánto va? A 110. Ahí. Acá está en estado de vapor, pasa al Q5. ¿De acuerdo? Entonces, está a 10. Pasa a 0. Porque ahí empieza a derretirse. Se derrite todo, queda en estado líquido. Después empiezo a calentar hasta llegar a los 100. Empieza a hervir. Hasta que todo se transforma en vapor y después calienta el vapor. Entonces hay que sacar cada uno de los calores. Entonces, el calor 1, como es calor sensible, entonces el calor 1 es la masa del hielo por el calor específico del hielo por temperatura final menos temperatura inicial. Masa del hielo 0,5 kilogramos. 0,5 kilocalorías. Kilogramos, grados centígrados, esto con esto se va, por temperatura final 0 grados centígrados, menos, pero como este está menos va a quedar más 10. Y ahí saco cuánto se entregó en Q1. ¿Cuánto le dan? 0,5 por 0,5 por 10. $2,5 kilocalorías. El Q2 es calor latente, es la masa del hielo por el calor latente de fusión. 0,5 kilogramos por 80 kilocalorías, kilogramos. Me queda 40. El Q3 está como agua. Entonces la masa del agua por el calor específico del agua, temperatura final menos temperatura inicial. 0,5 kilogramos. Calor específico del agua, 1 kilocaloría, kilogramos, grados centígrados. ¿Verdad? 100 menos 0 grados centígrados. Entonces ahí saco la cantidad de calor hasta el punto de ebullición. Sería 0,5 por 100, me va a quedar 50. Pues no me queda 100 por 0,5. Entonces ya tengo 1, Q2 y Q3. El Q4 es la masa por el calor latente de vaporización. 0,5 kilogramos por 540. Y ahí saco el Q4. 270 kilocalorías. Y el Q5 es la masa por el del vapor, temperatura final menos temperatura inicial. Masa 0,5 kilogramos, este 0,40 kilocalorías, kilogramos, grados centígrados, 110 menos 100.
Y ahí tengo el Q5. 0,5 por 0,4 por 10 sería. Por 100. ¿Puedo pasarlo ahí? Sí. Permiso. 2. 0,5 por 0,40. Por 10. 2 kilocalorías. Entonces, el calor total va a ser 2,5 kilocalorías más 40 más 50 más 270 más 2 Estoy de acuerdo con eso. kilocalorías. Hay algunos que... Sí, sí, pero igual es como el él sí. sí. Sí, puede ser por el valor del calor específico de este, que yo le puse 0,5, no aparece ahí, a veces le ponen otros números, pero pongamos eso. Bueno, como dice, El uso de cobre es 0,150 kilogramos de agua a 100 grados centígrados. con un trozo de cobre, ¿te da la masa del agua? ¿Masa del agua cuánto es? No, el trozo de cobre. Ah, la masa de cobre es 0, masa de cobre 0,150 kilogramos. Sí. Pero es que dice un trozo de cobre de agua a 100 Ah, porque se toma como calor específico del agua. Pues dice que equivale a una temperatura grados centígrados y lo coloca en un calorímetro que tiene 0,200 kilogramos de agua a 20 grados. 0,200 kilogramos a una temperatura del agua. Sí. La temperatura final de la mezcla es de 25 grados centígrados. Si el vaso de aluminio, calor aluminio, igual a 0,22 kilocalorías sobre aluminio. Ah, es el calor específico del aluminio. 0,22 kilocalorías, kilogramos grados centígrados. Sí. Contiene, al agua tiene una masa de 0,027 kilogramos. ¿Cuál es el calor específico del cobre? Ah, no tengo el del cobre. Temperatura de equilibrio, ¿cuánto es la temperatura final de la mezcla? 25 grados centígrados. Bueno, acá el cobre, ¿sí? Es el que le entrega el calor al agua y al calorímetro, dos cosas. Entonces, acuérdense que el calor del cobre negativo le va a entregar al agua más la cantidad de calor al calorímetro. Esto es menos masa de cobre por calor específico del cobre, temperatura de equilibrio menos temperatura inicial del cobre. Igual, masa del agua, calor específico del agua, temperatura de equilibrio menos temperatura inicial del agua. Más masa del calorímetro, que sería masa de aluminio, del aluminio, calor específico del aluminio, temperatura de equilibrio menos temperatura inicial del agua, porque tiene la misma temperatura del agua. Masa de cobre sería menos 0,150 kilogramos. 25 grados centígrados menos 100. Igual, masa del agua 0,200 por una caloría. Y acá pongo 25 menos 20, que era la temperatura inicial. Más la masa de aluminio, 0,027 kilogramos por 0,22
kilocalorías, kilogramos grados centígrados, por 25 menos 20. Bien, todo esto se puede sacar, esto y esto. Bien, sáquenmelo a la derecha, 0,200. Bueno, primero 0,200 por 5, porque son 25. ¿Lo dijo? Sí, 0,200 por 5. ¿Cuánto da eso? 1 kilocaloría. Y después pone 0,027 por 0,22 por 5. 0,02 kilocalorías. Ahora pone 0,150 por 75. 11,25 kilogramos grados centígrados por el calor específico del fuego. Entonces, sumamos acá, me va a quedar 1,02 kilocalorías dividido 11,25. Me queda 0,09. ¿Hay alguno? ¿La A? No sé, hay varias, hay dos. No, la primera, Ajá. Entonces la primera. No. Respuesta. Bueno. ¿Qué era mercurio? Sí. Mercurio cuya densidad es 13,59 gramos sobre centímetros cúbicos a la temperatura de 20 grados centígrados. ¿Cuál es su densidad a 100 grados centígrados? Y de mercurio es 1,8 por 10 a la... ¿Por 10? O... 1,8 por 10 sí, a la menos 4. Ese es volumétrica porque el mercurio es líquido. A 100 acá. A 100. Me habló alto, se levantó con tus artículos. Bueno, preguntarle si mañana viene. Depende de cómo se mejore. Tiene más problemas que la familia Ingram. Sí. Bueno. Tenemos que sacar el volumen final. Acá, ¿qué me dice? Que la densidad en masa solo la masa no va a cambiar nunca. La masa siempre va a ser 13,59 gramos y el volumen inicial va a ser 1 centímetro cúbico. Eso significa la densidad inicial, 13,59 en 1 centímetro cúbico. Entonces vamos a sacar el volumen final. El volumen inicial, 1 más el coeficiente volumétrico por el delta T. Entonces, tengo 1 centímetro cúbico, 1 más 1,8 por 10 a la menos 4 por 80 grados centígrados, que es la diferencia de temperatura. Entonces ahí saco el volumen final. Mañana se puede conectar, ponerle si mañana si tiene tu artículo que se conecte. ¿Qué te gustó? No. ¿Uno cuánto? 0. Dígame todos los números. 1,0. ¿Así, Leo? ¿Por también? Bien. Entonces la densidad del mercurio ahora va a ser densidad del mercurio a 13,59 gramos dividido 1,144 centímetros cúbicos. Y ahí va a ser la densidad de los 100 gramos. 13
¿Hay alguno? 13,40. Ahí está. ¿Respuesta? Cortito y al pie. Dice, una masa de 50 gramos de platino tiene un calor específico del platino de 0,032 calorías gramos grados centígrados. Se enfría hasta una temperatura final de 50 grados centígrados. Ah, no. Se enfría hasta una... Sí, temperatura... Necesito... No. Necesito la temperatura inicial porque se enfría hasta, sí, desprendiendo una cantidad de calor de menos 500 calorías. Supuestamente yo tengo que calcular la temperatura inicial. Acá he puesto temperatura final. Porque se enfrían hasta, esa es la temperatura final. Bueno. Entonces, aplicamos formulita. Calor es igual a masa de platino, calor específico del platino, temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, calor son menos 500 calorías, 50 gramos por 0,032 calorías grados centígrados, 50 grados centígrados menos temperatura inicial. Bueno, ¿cuánto da 50 por 0,032? 16. ¿50 por cuánto? 50 por 0,032. 1,6. Ah, 1,6. 1,6 calorías. Esto decimos 50 grados. Paso dividiendo, me queda menos 500 dividido 1,6 calorías grados centígrados. Esto es 50 grados centígrados menos la temperatura inicial. 500 dividido 1,6. No, 312. 312. 312,5 grados centígrados menos 50. Bueno, como son los dos negativos, se puede simplificar, quiere decir que la temperatura inicial, 362,5 grados centígrados. ¿Alguno? Y ahí hemos concluido con la clase de hoy. ¡Yupi!